Listo, entonces comencemos. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Ya recuerden que es la CIPA para la tarea 3 del curso de Estadística Descriptiva. Como siempre, el contenido es presentación y saludo y generalidades de estructuración de este informe, ¿vale? Siempre les dejo mi correo, el principal medio de comunicación, sobre todo también por Teams, donde muchos me comunican para retroalimentarles el informe, cómo van, qué está mal, qué está bien, allí lo pueden hacer, ¿listo? Listo. Como les presenté en la webconferencia pasada, les traigo esta misma diapositiva. ¿Por qué? Porque es fundamental que ustedes tengan claramente la fecha de cierre. Domingo 7 de junio a las 11:55. ¿Por qué? Porque hay unos cursos que cierran el lunes. Pero esta actividad cierra el domingo 7 de junio, ¿vale? La suben en el curso. Documento Word o PDF. Pueden obtener máximo 120 puntos, se aprueba con 72 puntos. La estructura del informe es estrictamente obligatoria, la estructura que dice la guía y la que veremos en esta CIPA, ¿vale? Entonces, volvamos a analizar el caso estadístico para que recordemos, por si no lo tienen claro, la citación problema para que entendamos el contexto ahora que desarrollemos el informe. ¿Listo? Muy bien. El programa de Ingeniería Multimedia de la UNAD, ¿vale? Necesita analizar el tiempo semanal en horas que los estudiantes de primer semestre dedican al estudio autónomo en estadística descriptiva. ¿Pero para qué necesitan ver esa relación? Pues para fortalecer estrategias de acompañamiento y tutoría virtual, ¿vale? Pero, hay muchos estudiantes en primer semestre en la UNAD. Por lo tanto, ellos dicen, bueno, seleccionemos ahora mejor 850 estudiantes del CEAD Sogamos. La población entonces va a ser los estudiantes de primer semestre de toda la UNAD, mientras que la muestra es los 850 estudiantes del CEAD Sogamos, ¿vale? Y de esos 850 estudiantes van a analizar las horas que dedican semanalmente fuera de encuentros sincrónicos, es decir, esto no contaría, esta CIPA no contaría las horas que ustedes están dedicando acá, sino las horas que ustedes dedican en su casa, en la noche, en la mañana, en la tarde, a estudiar, a trabajar sobre el informe. ¿Listo? Eso es un ejemplo. Y nos entregan estos datos. La guía de actividades nos entregan estos datos. Ya la tabla de frecuencias completada, agrupada, con 5 intervalos, ¿vale? Con un rango de 0 a 20. Ya les dije la respuesta de una medida de dispersión, pero bueno, no importa. De 0 a 20, donde están separados cada 4 horas y la frecuencia absoluta de cada intervalo, ¿vale? Para el total de 850 estudiantes. ¿Listo? El contexto ya está claro, la situación problema ya está clara, ya tenemos lo que estamos analizando. ¿Listo? Muy bien. Ahora bien, para el ejemplo que les traigo en este caso, pues yo hice un pequeño cambio y un pequeño ajuste porque si lo hiciera con los 850 estudiantes, pues les estaría desarrollando la actividad y pues no es la idea. ¿Listo? Yo voy a hacer el mismo contexto de caso, análisis estadístico del tiempo de estudio autónomo, ¿vale? Para estadística descriptiva para estudiantes del CEAD Sogamoso. Sin embargo, lo voy a hacer para 1000 estudiantes, no para 850, como dice la actividad y como indica la actividad, sino para este ejemplo práctico, 1000 estudiantes. Ejemplo, muy atentos acá. Por lo tanto, también cambié el número de intervalos. Estos son los dos cambios que realicé respecto a la actividad. No son 850, sino 1000, y no son 5 intervalos separados cada 4 horas, sino 4 intervalos separados 5 horas, pero miren que también va de 0 a 20. Y por lo tanto también cambié la frecuencia absoluta y me da 1000. Esos son los cambios que hice para que los desarrollemos sobre esta tabla para este ejemplo de esta CIPA de hoy. ¿Listo? Ya teniendo claro eso, recordemos y empecemos por el principio, valga la redundancia. Nos tenemos primero el título, no voy a repetir todo lo que debe contener el título porque eso ya lo vimos en la web, sin embargo el título debe ser claro, conciso, con uso de palabras claves y ya yo leyendo el título ya yo sé sobre qué es el informe. ¿Listo? La introducción, propósito del informe, de qué se trata, para qué sirve, es un párrafo corto, 1 o 2, ¿listo? Un párrafo corto se los pongo como consejo, pero ustedes pueden poner 1, 2, 3 breves que den la introducción al trabajo que se va a realizar. Objetivos, un objetivo general, 2 a 4 específicos, ¿listo? Y redacción precisa y concisa.
Y el desarrollo, atentos y fundamental, el desarrollo no van a realizar ningún cálculo, ningún procedimiento así de tablas, no. El desarrollo solo van a, usando las preguntas orientadoras que están en la guía, que son 2, ustedes van a analizar un análisis reflexivo. Entonces, yo les aconsejo que el desarrollo esté compuesto más o menos por 3 párrafos, como una introducción del desarrollo, como una breve apertura al desarrollo, y el segundo párrafo responde a la primera pregunta orientadora y el tercer párrafo responde a la segunda pregunta orientadora. Eso es un consejo, pero ustedes lo pueden plantear y desarrollar como ustedes deseen. Entonces, aquí les muestro mi ejemplo. Yo, como título, y a modo también de portada, pongo análisis estadístico descriptivo del tiempo de estudio autónomo semanal en estudiantes de primer semestre del curso Estadística Descriptiva UNAD SOAMOS. Un ejemplo de título. Hay muchísima variabilidad, entonces espero que no sea el mismo título que ustedes pongan, ¿vale? Este es un ejemplo que yo les traigo acá. ¿Vieron? Conciso, directo, breve, ya leyéndolo, ya yo sé que es un análisis estadístico para ver el tiempo de estudio autónomo semanal, en qué estudiantes de dónde, del sexo gamoso, de qué semestre, del primer semestre. Conciso y breve. Introducción. Acá yo se las traigo por ítems, pero se las traigo como ideas. La introducción debe ser texto plano, sin viñetas ni nada. Es un informe académico, recordemos. ¿Listo? Pero les traigo como ideas. ¿Cómo comenzar? Por ejemplo, el presente informe describe y analiza el comportamiento del tiempo de estudio autónomo semanal de los estudiantes de primer semestre del curso de Estadística Descriptiva en la Universidad Sogamoso. En la introducción también ustedes deben hacer alusión a cuántos estudiantes se está tratando. Yo pongo acá 1000, pero se lo resalté porque no son 1000, sino 850, sino recordemos, para este ejemplo, para ver las horas que dedican semanalmente al estudio fuera de encuentros sincrónicos, generando una distribución de frecuencia con datos agrupados en 5 intervalos. Yo pongo acá 4 porque estamos el ejemplo. ¿Listo? Comprender los hábitos de estudio mediante datos cuantitativos, permite orientar decisiones pedagógicas fundamentadas. ¿Vieron? Ustedes pueden tener 3 párrafos, por ejemplo, o un párrafo con 3 ideas. ¿Listo? ¿Qué describe el informe? ¿Con qué datos estoy tratando? ¿Y qué permite este análisis con estos datos? ¿Vieron? 3 ideas claras. Ese es mi consejo. Objetivos. Acá yo les traigo un objetivo general y 4 específicos. Ustedes pueden ser de 3 a 4, de 2 a 3, de 2 a 4, más o menos. Objetivo general, por ejemplo, aplicar las medidas estadísticas univariantes, tendencia central, dispersión y posición, mediante el cálculo e interpretación sobre datos agrupados con el fin de caracterizar el tiempo de estudio autónomo de esos estudiantes del Salso Gamoso. Eso es lo que plantea esta situación problema. ¿Listo? Y ese es el objetivo principal. Ese es el objetivo principal. ¿Vale? Aplicar esas medidas, ¿para qué? Para caracterizar ese tiempo de estudio autónomo en los estudiantes. Objetivos específicos. Calcular e interpretar medidas de tendencia central a partir de esa tabla de distribución. Determinar las medidas de dispersión, rango y desviación estándar. Identificar la posición relativa de los estudiantes, es decir, medidas de posición, específicamente cuartiles 1, 2 y 3. ¿Y qué más? Responder las preguntas orientadoras de la guía de aprendizaje, que recordemos que son los resultados y me estoy adelantando. ¿Vieron? Un ejemplo de un objetivo general y 4 objetivos específicos. Ustedes los pueden plantear de otra manera y espero que lo planteen de otra manera porque esa es la idea, ¿no? Que ustedes sean autores de su interpretación y análisis en ese informe y que ustedes tengan la comprensión necesaria para redactar el informe correctamente, acorde con el objetivo de la situación problema y con los datos que ustedes tienen, ¿vale? Teniendo en cuenta los 3 tipos de medida: tendencia central, posición y dispersión. Y el desarrollo, como les mencioné, no lleva ningún cálculo. Les mencioné que lo pueden organizar en 3 párrafos. Miren que acá les traigo 3 ideas para esos 3 párrafos. ¿Vale? No les voy a poner los 3 párrafos acá porque no es la idea en una presentación. La primera, yo cómo comenzaría mi desarrollo, por ejemplo. La estadística descriptiva cumple un papel fundamental en el análisis de fenómenos educativos, pues permite transformar conjuntos de datos brutos en información comprensible y útil para la toma de decisiones. Según Triola 2018, las medidas, ¿Vieron? Ahí estoy dando por qué la estadística descriptiva cumple un papel fundamental. Y ¿qué vemos acá? Una referencia.
es importante que tanto en la introducción como en el desarrollo, en esas dos partes, ustedes tengan referencias en el texto, ¿vale? Eso es fundamental y eso le exige la rúbrica, ¿vale? La rúbrica de evaluación lo exige. Entonces, tanto en la introducción como en el desarrollo, ustedes tengan referencias en el texto. Bien, así podemos empezar el desarrollo. Y después respondemos a las dos preguntas orientadoras, pueden ser en dos párrafos distintos. La primera pregunta está relacionada con la importancia de las medidas de posición. Entonces, una idea puede ser la ubicación de un dato en términos de cuartiles, deciles o percentiles indica su posición relativa dentro del conjunto. ¿Vieron? Acá le estoy dando cómo se interpreta cada cuartil respecto a las medidas de posición y con referencias. Eso es fundamental porque ustedes no se pueden sacar esta información de su mente. Tiene que haber algo que lo respalde. ¿Listo? Y la segunda pregunta orientadora, tercer párrafo, va orientada, valga la redundancia, al análisis conjunto de las medidas estadísticas. Entonces acá les tengo también una idea, también referenciada. Entonces, como ven, utilicé les muestro tres ideas, pero lo ideal es que ustedes organicen esas tres ideas en tres párrafos y todos referenciados con norma ZAPA. ¿Listo? Ya abordamos las cuatro primeros partes de la estructura del informe. Vamos a la quinta. Y la quinta es de la más completa del informe, que es el procedimiento. En el procedimiento ustedes deben tener que la tabla de frecuencias para datos agrupados, que es la misma tabla de frecuencias que le muestra en la guía, agregando dos columnas más, que son marca de clase y frecuencia acumulada. Tutor, ¿puedo agregar más columnas que me ayuden al cálculo de medidas estadísticas como la media o varianza? No. En esa tabla de frecuencia, no. Pero sí lo pueden hacer directamente en el cálculo de la media aritmética, por ejemplo, si pueden agregar una tabla con esas dos columnas adicionales que les ayuda al cálculo. Ya les mostraré cómo lo hice yo, cómo lo agregué y en la plantilla que les voy a compartir, que es de uso opcional, pues también se las dejé allí puesta por si la desean usar, que se las voy a compartir después. Y con base en esa tabla de frecuencias, pues ustedes calculan las medidas de tendencia central que vemos allí, las medidas de dispersión y las medidas de posición, específicamente los cuartiles 1, 2 y 3. Entonces, procedimiento. Primero, la tabla de frecuencia. Miren que aquí está la tabla de frecuencia. Esto fue lo que les mostré al inicio de este ejemplo. Y lo que les da la guía a ustedes son intervalos y frecuencias absolutas y hay que completar la frecuencia acumulada y la marca de clase. Al ser un informe académico, pues ya yo le puse rótulo, la tabla y todo. Acá les estoy mostrando la tabla, pero ustedes en el informe académico, ustedes deben poner acá, a continuación se presenta la tabla, o sea, sí, es un informe, ¿no? Acá les estoy mostrando a grandes rasgos lo que debe contener cada parte. Listo, tabla de frecuencia. Ahora vamos a las medidas de tendencia central. Procedimiento para media aritmética. No voy a enfatizar en la ecuación porque eso lo hicimos en la webconferencia. Si ustedes tienen dudas o alguna pregunta respecto a la ecuación o respecto a qué es esto, qué significa esto, pues en la webconferencia lo vimos y ya yo les compartí la grabación. ¿Listo? Y miren que acá tengo la tabla auxiliar, que ustedes directamente en la sección de procedimiento, en la parte de media aritmética, pueden diseñar la tabla. ¿Listo? Miren que acá está el mismo intervalo, la misma frecuencia, la misma marca de clase de la tabla de frecuencia, pero acá agrego una nueva columna que es frecuencia absoluta por la marca de clase, porque la sumatoria de esas dos columnas me ayudan a calcular la media aritmética. Miren, sustitución. La media aritmética se calcula la frecuencia absoluta por la marca de clase de cada intervalo y dividiendo toda esa sumatoria entre el número total de datos, que para su caso esos 850 estudiantes, para este ejemplo son 1000. Entonces, miren que acá lo hago uno por uno. Si lo hacen así, no hay ningún problema. Si lo quieren usar la tabla, tampoco hay ningún problema, porque con la tabla, pues ustedes directamente lo calcularían desde aquí, ¿listo? Sin hacer tanta cálculo. La tabla auxiliar es más útil directamente en la varianza, que la varianza sí representa una fórmula un poco más extensa. Sin embargo, acá les muestro dos opciones donde lo pueden usar. Aún presentando la tabla, ustedes tienen que hacer y plantear la ecuación paso a paso. Sin embargo, pues se pueden omitir un paso haciendo esta tabla. ¿Cuál paso pueden omitir, por ejemplo, acá? Ustedes parten desde acá y omiten este paso, por ejemplo, el primero,
donde hacen todos estos cálculos. Y parten de acá, porque ya ustedes hicieron esa multiplicación en la tabla. Ya no es, sería redundante que otra vez la mostraran acá. ¿Listo? Este por este, este por este, este por este, este por este, lo suman todos, 9.300 entre el total de datos, 1.000, y me da que la medida es 9.30. ¿Vale? Ana María, sí, sería lo ideal. Al ser un informe académico, ustedes deben mostrar una introducción a esa tabla que están haciendo. Por ejemplo, acá sería a modo de facilidad para el cálculo de la media aritmética, se plantea la siguiente tabla con el cálculo de frecuencia absoluta por la marca de clase que me servirá que servirá para calcular la media aritmética. Una introducción a la tabla, por ejemplo. ¿Listo? Muy bien. Media aritmética ya calculada. Ahora vamos a la mediana. Para la mediana sí no hay necesidad de usar una tabla auxiliar, porque ya directamente tenemos la fórmula y es fácil de reemplazo, no hay que hacer sumatoria, no hay que hacer nada extenso. Sin embargo, les recuerdo que el intervalo mediano, ¿verdad? Como se calcula, se identifica encontrando n entre 2. En su caso, n entre 2 es uno diferente que es 425, en mi caso son 500 porque 1000 entre 2 son 500. Es decir, si yo busco donde la frecuencia absoluta supere, la frecuencia absoluta acumulada supere por primera vez 500, es aquí, 600, miren, y o sea, me dan el intervalo 5, 10. 5, 10. ¿Listo? Entonces, el límite inferior, ¿vale? El límite inferior de ese intervalo es 5, n entre 2 es 500, menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, ¿vale? La frecuencia absoluta del intervalo anterior, ¿cuál es? 180, por eso está 180 acá. La frecuencia absoluta de ese intervalo, ¿cuánto es? 420, ¿vale? Por C, que C es la distancia del intervalo, es decir, 10 menos 5, que me da 5. Lo reemplazo, hago la sustitución paso a paso, paso a paso. No de acá no vamos a pasar al resultado, no. O de acá no vamos a pasar directamente al resultado, no. Paso a paso y me da este resultado. 8.810 horas semanales es la media, la mediana. ¿Listo? La moda, el mismo paso a paso de la mediana. No hay que hacer sumatorias ni nada, sino hacer reemplazos. ¿Cómo se identifica el intervalo modal? El intervalo modal es el que representa la mayor frecuencia absoluta. En este caso también va a ser el intervalo 5-10 porque, como vemos, en estas 4 frecuencias absolutas, el número mayor es 420. ¿Listo? Que aquí está, 420. Por lo tanto, ese es el intervalo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es D1 y D2? Eso ya lo vimos en la webconferencia. Se los voy a repetir para que lo recordemos. D1 es la frecuencia absoluta de ese intervalo modal menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Y D2 es la frecuencia absoluta del intervalo modal menos la frecuencia absoluta del intervalo siguiente. Miren que acá está todo resumido. Y si hacemos las sustituciones, pues lo hacemos paso a paso los cálculos, todo paso a paso, y me da que la moda es 8.0 horas semanales. ¿Vale? Listo, el rango, pues la medida más fácil de todas, límite superior máximo mediante menos límite inferior mínimo. Aquí sí se les estoy dando el resultado. 0 en 20 menos 0 es 20 horas. Eso aplica también para la actividad que estamos desarrollando. ¿Vale? Y la desviación estándar y la varianza. La guía como tal pide la desviación estándar, pero para calcular o para obtener la desviación estándar necesito primero calcular la varianza. Por lo tanto, partamos de la varianza. Yo en la webconferencia les compartí esta fórmula, pero como vemos, esta fórmula es muy compleja. Sin embargo, si la simplificamos, si aplicamos cuadrados, si desarrollamos el cuadrado de esta fórmula, obtenemos esta, que como vemos es un poco más sencilla. ¿Listo? Por eso lo pongo como aclaración. Si ustedes usan esta, no hay problema.
y si usan esta tampoco hay problema. Ustedes pueden usar las dos fórmulas porque las dos fórmulas son idénticas, son iguales. Si no es que esta es simplificada, es la simplificación de esta. ¿Listo? Yo voy a usar esta, ¿vale? Muy bien. Miren que acá ya tengo otra tabla auxiliar. ¿Qué agregué? Tengo mi intervalo, mi frecuencia absoluta y mi media aritmética, lo mismo que tenía. Pero en este caso agregué dos columnas. Mi media aritmética no. Mi marca de clase, disculpen, mi marca de clase elevado al cuadrado, es decir, 2.5 al cuadrado, 7.5 al cuadrado, 12.5 al cuadrado, 17.5 al cuadrado, y agrego otra columna de esta marca de clase elevada al cuadrado por mi frecuencia absoluta. Es decir, este por este, este por este, este por este, este por este, y la suma. ¿Por qué? Porque si yo hiciera esto directamente, desarrollado paso a paso, sería muy extenso. Sería muy extenso. ¿Vale? Por lo tanto, miren cómo lo simplifiqué. Ya hice esto en la tabla de frecuencias, por lo tanto, ya lo puedo desarrollar más fácilmente en la fórmula. ¿Vieron qué me pide acá? La sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase de cada intervalo elevado al cuadrado. Es decir, este resultado que tengo acá. Por lo tanto, ya lo puedo expresar directamente acá, dividido entre el número total de datos, que son 1000 para este ejemplo, menos la media aritmética elevada al cuadrado, que lo calculamos al inicio, que eran 9.30 horas semanales. Y ya lo reemplazo acá, paso a paso, y me da 21.760. Esa es mi varianza, pero como me están pidiendo la desviación estándar, y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, pues aplico raíz cuadrada y me da que la desviación estándar es 4.665 horas semanales. ¿Vieron? La tabla auxiliar me ayuda a que esta fórmula sea más sencilla. ¿Se puede hacer la tabla auxiliar? Sí. ¿Se puede añadir estas dos columnas directamente en la tabla de frecuencia inicial que me está pidiendo el ejercicio? No, porque la guía me pide la tabla de frecuencia solamente con intervalos, frecuencia absoluta acumulada y marca de clase. ¿Listo? Muy bien. Y finalmente llegamos ya a las medidas de posición, que son los cuartiles 1, 2 y 3. Ya esta fórmula la expliqué y trabajamos en la webconferencia. Esta tabla no la deben hacer, simplemente la puse acá para tenerlo como referencia, para no volver a la presentación donde está la tabla de frecuencia inicial. ¿Listo? Y ya pues identificamos el... Ustedes en el informe, por ejemplo, para la moda, para la mediana y para los cuartiles, ustedes tienen que poner cómo se identifica el intervalo modal, cómo se identifica el intervalo de la mediana, cómo se identifica el intervalo para el cuartil 1, de qué manera, ¿listo? Eso es fundamental. Entonces, el cuartil 1 se identifica primero, tenemos que calcular esto, que es K por N entre 4. K, ¿qué cuartil queremos calcular? El 1 por N, que es 1000, 1000 entre 4, 250. Entonces tenemos que encontrar la posición 250, ¿vale? Si buscamos la posición 250, ¿cuál es el primer intervalo donde se supera esa posición en la frecuencia absoluta? Otra vez el intervalo 5 a 10. ¿Listo? Y acá lo encontramos. ¿Listo? Acá reemplazamos los datos que me están pidiendo acá, el límite inferior más K por N sobre 4 menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior sobre la frecuencia absoluta de ese intervalo del cuartil por C. Lo reemplazamos, el cuartil 2 coincide con la mediana, entonces pues yo no veo prudente que ustedes realicen el mismo cálculo para el cuartil 2, simplemente ponen que coincide con la mediana, el cuartil, pero lo justifican, ¿no? Porque el cuartil 2 es la misma mediana que ya calculamos previamente. Por eso acá puse cuartil 2 es igual a mediana, es igual a 8.810 horas. ¿Listo? Y la Q3 igual aplicando esta misma fórmula, pero reemplazando acá como K el 3. Y listo. Y listo. Si tienen alguna duda de cómo calcular o de cómo encontrar el intervalo del cuartil o de la mediana o de la moda, les pido por favor que revisen la grabación de la conferencia donde trabajamos eso y los expliqué con un ejemplo también. ¿Listo? Y finalmente, ya en el procedimiento, habiendo determinado la tabla de frecuencia y habiendo calculado las medidas de tendencia central,
media aritmética, moda y mediana, las medidas de dispersión, rango y desviación estándar, junto con la varianza implícitamente, y las medidas de posición, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, pues vamos a los resultados. ¿Qué son los resultados? Dar respuesta a estas preguntas, ¿vale? De manera completa. No es válido que ustedes, como algunos, ya he recibido informes y le he hecho esa observación, ¿cuál es la media de horas semanales? No vale poner 9.30, punto. Siguiente pregunta, no. ¿Vale? Ustedes tienen que responder la pregunta, pero haciendo un análisis reflexivo, como ya les mostraré con esta pregunta puntualmente. ¿Listo? Pero lo tienen que hacer para estas 4. Disculpen que estoy un poco mal de la garganta. Yo les aconsejo que pues ustedes pongan una tabla de resultados en la sección de resultados para que ustedes tengan la guía. Sin embargo, la rúbrica de evaluación o la guía de actividad no la requiere. Entonces, eso está a decisión de ustedes. Y los resultados deben responder a las 4 preguntas que les mencioné acá. ¿Listo? Yo voy a dar respuesta a la primera pregunta, para que ustedes entiendan la forma en que deben contestar la pregunta. ¿Cuál es la media de horas semanales? Para este ejemplo puntual, 9.30. Entonces, la media aritmética es de 9.30 horas semanales. Por lo tanto, en promedio, cada estudiante dedica aproximadamente a 9 horas y 18 minutos a la semana al estudio autónomo. ¿Por qué 18 minutos? Porque 0.30 por 60 me da, que 60 minutos tiene una hora, me da 18 minutos. ¿Listo? Al ubicarse en el intervalo de mayor concentración, es decir, de 5 a 10, la media refleja un nivel de dedicación moderada coherente con el modelo de educación a distancia. No obstante, al ser un promedio, no refleja la variabilidad real entre estudiantes y debe analizarse junto con la desviación estándar. Esto se los dije anteriormente en la webconferencia, que si la media es un dato representativo, sí, pero si la desviación estándar es muy grande, significa que esa media ya no es tan representativa porque mis datos son dispersos, ya que como les expliqué, el promedio, la media aritmética es ese centro de gravedad. Pero si los datos están muy dispersos, pues ese centro de gravedad no me va a representar bien cada dato. Pero si la desviación estándar es pequeña, significa que los datos están poco dispersos. Por lo tanto, ese centro de gravedad sí me representa bien los datos. ¿Vieron? Y ahí se hace ese análisis reflexivo respecto a la situación problema de los estudiantes de Sogamoso, de los 850 estudiantes de Sogamoso que estamos tratando. Entonces, no vale con solo mencionar el resultado, sino hacer ese análisis. Y ahí es una muestra de ello. Y ustedes deben hacer esto mismo, pero para cada una de las 3 preguntas restantes. ¿Vale? Y Tutor, yo finalmente, tengo buenas tardes, que para que te interrumpa ahí de manera rápida. Yo sé que habías dicho que al final las preguntas, pero eh, realmente desde la posición en esa interpretación que tú manejas ahí hay un párrafo bastante extenso. Yo ya tengo una parte avanzada del trabajo y realmente la interpretación que había dado no supera las 2 líneas, pero digamos que es muy explícita. ¿Es válida o tiene que tener toda esa consente, como todo lo que tú tienes allí? la cantidad de texto no importa, lo importante es que el O análisis que tú hagas sea sea explícito. correcto. Ok, Exacto. perfecto. Listo, listo. Muchas gracias por Vale, eso. no te Disculpa. preocupes. No, tranquilo. ¿Vale? Lo importante no es la cantidad de palabras, sino de que el análisis sea correcto y sea eh, conciso, ¿vale? Y sea indicativo de que ustedes están comprendiendo qué significa en realidad esas 9.30 horas semanales, ¿vale? Muy bien. Y finalmente nos encontramos con las 2 últimas partes de esta estructura de informe, que son conclusiones y referencias. No menos importantes son esas 2 estructuras. ¿Por qué? Porque en las conclusiones mostramos reflexiones finales, no con viñetas, ¿no? No 1, 2, 3, no, con párrafos. ¿Listo? ¿Qué se aprendió? ¿Qué muestran los datos? ¿Qué están analizando ustedes? ¿Qué pueden concluir con ese fortalecimiento de estrategias para los estudiantes? ¿Listo? Y las referencias en formato APA, ¿vale? Entonces, conclusiones. Por ejemplo, acá yo les muestro un ejemplo de una conclusión. Les voy a leer el primer párrafo nada más. Sin embargo, acá les queda ya esta para que la tengan en cuenta para la redacción de la suya. Ejemplo. El análisis estadístico descriptivo de los datos recolectados en el SEAT Sogamoso permite extraer las siguientes reflexiones.
Los tres indicadores de tendencia central, media, mediana y moda convergen en valores cercanos. ¿Vieron? Eso es un análisis. Miren que están muy cercanos, ¿vale? Lo que evidencia una distribución aproximadamente simétrica, ¿vale? Y un comportamiento relativamente homogéneo en el grupo estudiado, ¿vale? Por lo tanto, ¿por qué homogéneo y simétrico? Porque el centro de gravedad es 9.30. Podemos decir que los 850 estudiantes en promedio tienen un aprendizaje autónomo de 930 horas, pero también la moda es 8 horas. Por lo tanto, es el valor que más se repite y está cerca a la media. Por eso es simétrico, ¿vale? Y la mediana, que es el que me divide los datos en un 50% y un 50%, es decir, el 50% de los estudiantes estudia menos de 8.81 horas y el 50% restante estudia más de 8.81 horas, ¿vale? Pero vieron que estas medidas de tendencia central están cercanas. Y acá, pues, hay otro informe, voy a leerles este párrafo también. No obstante, la desviación estándar es de 4.665 horas, que indica que, aunque la tendencia central es clara, existe una dispersión considerable en los estudiantes, lo que demuestra que los hábitos de estudio autónomo no son uniformes dentro del grupo. Miren, las medidas de tendencia central me están diciendo otra cosa, pero ahora las de dispersión me dicen otra, ¿vale? Me están diciendo que no son uniformes dentro del grupo. En este sentido, el análisis por cuartiles complementa esta lectura al revelar que el 25% de los estudiantes cuartil 1 dedican menos de 8.833 horas semanales por debajo de Q1, constituyendo un grupo de riesgo de rezago académico que requiere estrategias focalizadas. Vieron, acá ya le estoy metiendo más análisis y toma de decisiones, ¿vale? Como el 25% de los estudiantes, cuartil 1, dedican menos de 8.833 horas, pues significa que en ese grupo me tengo que focalizar, se tiene que focalizar la universidad para aplicarles más estrategias de apoyo académico para que dediquen más tiempo y horas de estudio para que puedan completar sus actividades, sus tareas, sus retos durante el curso y durante otros cursos, ¿vale? Entonces, allí van las conclusiones, tanto de resultados como de análisis. ¿Listo? Y finalmente las referencias. Miren que acá está en formato APA. No tengo ninguna URL, pero ustedes pueden usar también URL si se requiere, porque eso lo permite APA. Y algunas de estas referencias también deben estar referenciadas también en el texto, en la introducción y desarrollo, como les mencioné, porque la rúbrica de evaluación lo requiere. ¿Listo? Y finalmente, para terminar, a tener en cuenta lo que les mencioné, las tablas deben diseñarse con Word, no Excel, no externo, no imágenes, no enlazar direcciones URL en el contenido, sí en las referencias, pero no en el contenido. Deben cargar el archivo en documento Word o en PDF con este formato, ¿listo? Su apellido, su nombre, guión tarea 3, y debe contener entre 1000 y 1500 palabras sin contar referencias. Como les mencioné ahorita, les voy a compartir por aquí